Mi nombre es Luis Alejandro Camacho, yo soy profesor de Ingeniería Ambiental en la Universidad de los Andes. Desde el año 2000, hace unos 23 años más o menos, desde que llegué de Inglaterra, he estado estudiando el río Bogotá, he hecho proyectos con la empresa de acueducto, con la CAR, con EMGESA o ahora Enel, con el río Bogotá. O sea, llevo 23 años estudiando, tomando datos, entendiendo la contaminación del río y proponiendo soluciones, ¿no?, para su mejoramiento. O sea, la meta es tener el río limpio prontamente. Entonces, ese es el trabajo que hago. Mi hija pequeña de 10 años dice que me dedico a salvar ríos y lo he tomado como muy en serio, ¿cierto? O sea, quisiera tener esa vocación, ¿cierto?, de poder contribuir al saneamiento de los ríos en Colombia y en particular el río Bogotá. Cuidar el río es cuidar la vida. Es la esencia de la vida, la esencia de la espiritualidad. Y si no cuidamos ese río, no vamos a cuidar la vida, porque sin agua no vamos a poder sobrevivir. Nosotros tenemos el agua más dulce del mundo, por ejemplo, la tenemos en el Sumapaz, pero se ha venido también profanando y destruyendo. Tenemos los sitios más hermosos y lagunas más hermosas aquí en nuestro territorio muisca, todo lo que agarra territorio muisca, por ejemplo. Está toda esa parte sagrada de los úteros sagrados de la madre. Por eso toca empezar a cuidar y fortalecer esos vientres sagrados de la madre. Y cada uno de los ríos son como los hilitos conductores que nos van a estar dando para restaurar la belleza de la madre tierra, el cuidado y la protección. Entonces tenemos que cuidar, hay que hacer los pagamentos, hay que hacer las entregas, las ofrendas, todo el trabajo espiritual que también conlleva, ¿no? Hacer esa gran consulta. Y más que todo es crear en la gente esa conciencia viva, de que el río está vivo y que lo que necesitamos es, entre todos, cuidarlo, fortalecerlo para que vuelva a florecer. Eso es lo que necesitamos. Para inspirarse y tener un sueño con el río Bogotá, primero tienen que conocer cómo es el nacimiento. Tienen que ir. Definitivamente es necesario que conozcan cómo nace, cómo se ve el agua, para soñar esta caída igual de limpia a la caída del Pozo de la Nutria. Bueno, el río de Villapinzón, si ustedes van y lo conocen realmente, en la iniciación no conocemos como río, son pequeños nacimientos, son quebradas muy pequeñas, pero que están formando precisamente en la medida que se van uniendo, están formando el río Bogotá. Podríamos complementar con esto que allí se encuentran caídas de agua, ya pasando un poquito la corriente, a 3 kilómetros más o menos, hay unas caídas hermosísimas. Hay otra parte subterránea del río que es muy llamativa para la gente que nos visita. Y una parte muy importante es que tenemos la conservación de nuestras plantas nativas y que las cuidamos con mucho amor. La gente que vivimos cerca y quienes nos visitan nos colaboran. Para nosotros el río allá es bosque. Es bosque traducido en agua que va por escorrentía. Y tenemos un río limpio, un río con agua potable, un río transparente. Un río que realmente inspira a seguir cuidándolo y cuidando lo que hay alrededor. El río en Suezca es hermoso, todavía no es un río vulnerado, pero pues digamos como que da esta sensación como que es un hijo que va a la perdición inevitablemente, como pues allá tenemos Capitán, es un río vivo, es un río pues lleno de vida, lleno de dinámicas. Nosotros pues escalamos a la ribera del río, digamos que pasan muchas cosas alrededor del río en Suezca, pero sí genera esta sensación de que
de que va al barranco. Se visiona y se ve en Suezca un río vivo, ¿sí? Un río que fluye, que físicamente y químicamente transmite energía y transmite vida, ¿sí? Entonces no es el agua que fluye solamente, sino es todo un sistema vivo, una ribera, unas plantas, un ecosistema que está vivo. De pronto sí es ver cómo a lo largo de ese trayecto del río, pues va cambiando de acuerdo a las diferentes dinámicas sociales y económicas, pues, de la humanidad, ¿no? Pero en Suezca es eso, es un río vivo, y es un río que desde el territorio se quiere vivo, no solamente el flujo de agua, no, la ribera, la orilla y aún más allá, donde entonces nosotros nos pensamos que empezamos a ser resilientes y podemos sí tener nuestra huerta y podemos habitar el territorio, pero con el río, ¿sí? Cuidándolo, cultivemos y comamos nosotros, nos alimentamos, pero bajo los parámetros de equilibrio y sostenibilidad, de resiliencia con el ecosistema. Y pues yo conozco igual un río contaminado, es uno de los ríos más contaminados en el mundo, pero a raíz de recorrer durante años el humedal Jaboque, o sea, recuerdo mucho de niña, iba a la ruta y había como unas latas que ocultaban un lugar y la gente le decía, no, eso es un caño, eso allá no se meta, eso es peligroso. Pero después, en los procesos como de formación también académica, yo dije, bueno, ¿qué es este lugar? Lo empiezo a recorrer, a verlo de otra manera, a investigarlo, a entenderlo y a entender que el humedal Jaboque tiene una historia maravillosa, que tiene camellones, monolitos que son prácticamente únicos, porque pues por todo el proceso de urbanización a lo largo del río, todo este sistema hidráulico de cultivos de pesca que dejan las comunidades indígenas prácticamente desaparece, pero que allí, a pesar de las intervenciones, permanece y es un lugar de enseñanza y de aprendizaje, que hay otras formas de relacionarnos con el agua, otras formas de relacionarnos con el río, porque Jaboque vierte sus aguas directamente sobre el río Bogotá y uno observa ahí el contraste del agua que va discurriendo y que a medida que está la mancha urbana, pues la vegetación todo cambia, pero a medida que es menos esa mancha urbana, asimismo también el lugar es distinto. Entonces ha sido como un lugar de aprendizajes, a veces también de tristezas, porque pues uno ve cómo desde los procesos comunitarios se quiere hacer educación, se quiere revalorar lo que existe, pero a veces entramos también en discusión con otros actores que están allí y que son importantes también en la gestión del río. Entonces ha sido un lugar de disputa, de enseñanza, pero sobre todo de grandes aprendizajes, que es posible. Hay otras formas que tenemos que recuperarlas. En este lugar precisamente tenemos nuestro Salto de Tequendama, que es el sitio emblemático del río Bogotá, el cual hoy está permanentemente abierto, y esos 157 metros de caída que tiene nos funcionan como una planta de tratamiento natural. Esto ha hecho que, como lo pueden ver, cada vez la vegetación mejore, cada vez sus bordes estén más sanos y, por supuesto, la calidad del agua mejora ligeramente tras pasar por nuestro Salto de Tequendama. Mi trabajo desde hace ya 30 años ha sido entender y conocer el río Bogotá. Y esa comprensión la adquirimos gracias a que lo hemos navegado. Porque una cosa es conocer un río desde la teoría, los libros, las memorias, las historias, y otra cosa es conocerlo desde el agua. Porque allí uno tiene acceso a la sociología del río, a la antropología del río y, por supuesto, a la ecología. En esas navegaciones hemos hecho una formación de un pensamiento integral, sistémico. Y lo que hemos visto es que ese es un río producto de la negligencia, producto de la ignorancia, producto de la no comprensión de lo que es la naturaleza y lo que es un río.
el río evidentemente es antes que nosotros y nosotros nos debemos al río. Yo veo el futuro del río ahorita un poco complicado porque igual las empresas yo no veo como que igual, desde mi perspectiva, ¿no? Como que cambien un poco la dinámica, lo sigo viendo con espuma, lo sigo viendo contaminado y eso prometen y prometen porque cuando yo estaba en el colegio, yo me siento viejo, cuando yo estaba en el colegio, eso fue como para el 2000, es que me acuerdo, para el 2012 nos invitaron desde, yo no sé, esa gente, para contarnos del proyecto del túnel y de la Petar. Dijeron, en 10 años van a ver el río descontaminado, en 10 años van a ver el río, mejor dicho, sin espuma, ya van a ver peces, así nos dijeron, yo estaba en esa reunión. Ya pasaron 10 años y lo veo igual. Entonces, sinceramente, desde las empresas y desde esas gente del Estado, no veo avances mínimos. Pero lo que sí, digamos, motiva y lo que sí uno, sí, como que lo esperanza a uno, es ver que igual personas como nosotros que viven alrededor del río, sí tienen la esperanza de verlo bien y participan activamente para mirar cómo realmente cambiarlo. No nos quedamos esperando a ver si ellos responden o no, o si realmente cumplen con sus promesas, que realmente no cumplen, sino que uno se queda y uno activamente dice, si no lo van a cambiar ellos, yo tengo la capacidad también como individuo de hacer algo por el río. ¿Cómo lo quisiera ver yo? Pues obviamente mucho más limpio. No creo verlo, o sea, no siento que lo vaya a ver como lo vieron mi abuela, mis abuelos, porque obviamente las dinámicas siempre van cambiando y es prácticamente imposible volver al pasado. Pero sí sueño verlo por lo menos sin espuma, como me prometieron, sin espuma y más limpio, como que no huela tan feo, porque es que también a veces huele muy feo. Y por lo menos uno pudiendo acudir al río, por lo menos para echarle agua a las matas, qué chévere sería eso. Uno dice, listo, no se puede tomar, pero que uno diga a futuro, se la puede echar al agua a las matas, porque sí se podría llegar a ese punto, yo digo. O que se puede utilizar de pronto para la ganadería o para cosas así. Que ya el agua no es, que esté un poco menos contaminada, la podamos aprovechar, pues no como antes, pero que se pueda aprovechar, que el río también nos vuelva también volvamos a interactuar con ese río, ese también es uno de mis sueños, volvamos a interactuar un poco mejor. El futuro del río es muy promisorio, va muy bien. En el 2029 nos están entregando la planta de tratamiento de canoas, que esperamos sea una realidad. Y la única manera de que eso suceda es que las comunidades se apropien y le exijan también al Estado colombiano el cumplimiento de esas metas. Entonces, el futuro es muy promisorio, muy bueno. Ya podemos navegar el río Bogotá, que antes no se pensaba en eso. Y bueno, creo que lo mejor de todo esto es que articulemos todas las acciones alrededor de la cuenca para hablar al unísono en una sola voz, que creo que eso es más fuerte que si hiciéramos acciones totalmente repartidas a lo largo, que no tengan de pronto, o acciones muy locales que no tengan una acción total en el río. Entonces, pues creo que el futuro es muy bueno, como les digo, una inversión muy alta en nuestros impuestos y vamos a estar a la altura vamos a estar en los ojos del mundo con la acción de recuperar un río urbano. Vamos a tener la segunda planta de tratamiento más grande de América. Y eso también nos va a posicionar como uno de los países con un objetivo muy claro en el cumplimiento de los ODS. Bueno, yo veo el futuro del río complejo, porque si como especie humana nos cuesta incomodarnos y nos cuesta cambiar también los hábitos de consumo. Y mientras no haya un consumo responsable en muchos aspectos, no solo del uso del agua, sino de todo, pues también no va a haber un cambio real. La voluntad política y de las industrias tampoco existe. O sea, uno ve que hay ríos que estaban peor, que los han descontaminado en 10 años en otros países, pero con voluntad política y con inversión real de las industrias, con normativas que realmente les exijan, porque es que la normativa es muy flexible y les pide muy poco. O sea, al final es como que sí, bueno, sí está bien y ya, hagan lo que quieran, contaminen, pero páguenme, tal cual. Entonces eso es muy triste y es muy complejo. Digamos que bueno, las PETAR tendrían que construirse muchas más para que realmente tengan un impacto
pues que descontamine el río tal cual está hoy. O sea, con la carga contaminante que tiene, esa petar no va a alcanzar. Pueden decir que sí, que va a estar el agua cristalina, eso no es verdad. O sea, en todas las partes donde hay petar, hay 10 petar, 8 petar. Aquí tenemos una que funciona a medias y otra que no han construido todavía. Entonces, eso tampoco va a ser. El río que nosotros pretendemos o que hemos construido en un imaginario al futuro es un río sin ingeniería, es un río sin asentamientos humanos en las orillas, es un río con un bosque ripario consolidado, poderoso y fuerte, porque también hemos entendido a lo largo de este tiempo que el bosque es el agua. Ese es un principio que hemos descubierto nosotros a lo largo del trabajo. Y otra cosa que hemos aprendido es que no se trata de descontaminar, se trata de no contaminar. Ese es un proceso inverso a lo que se supone es inteligente, pero es totalmente torpe y ambicioso y pretencioso descontaminar un río. ¿Cómo descontamina un río uno de metales pesados? Que me expliquen eso. Eso es perfectamente imposible. Bueno, yo creo que así uno puede ver que es un reto muy grande soñar el río descontaminado, el río vivo, el río con su espacio, el río que corre y que nos organiza alrededor de él. Pues creo que igual hay que pensar siempre el futuro hacia allá. No sabemos cuándo, pero creo que justamente estas conversaciones, el encontrar que hay muchas iniciativas, muchas personas organizadas alrededor del cuidado del río, pues nos van llevando hacia ese lugar de recuperarlo y de darle espacio. Y eso está atravesado por luchas de distintas maneras, y creo que las escalas en las que se dan las luchas es qué visión tenemos del río, cómo tratarlo. Pues hay visiones encontradas, y creo que ese diálogo y esa disputa también sobre cómo intervenirlo pues es parte de en qué perspectiva de tiempo, qué tan pronto vamos a poder ver un río pues de alguna manera libre, vivo, descontaminado, que corre y que es parte de ese territorio, como parte vital del territorio, y que lo reconocemos y lo habitamos y nos relacionamos con él pues de una manera, pues como con otra memoria, ya no a la espalda o como esa idea. Pero yo creo que sí vamos a llegar allá. Y está ahí, es como parte justamente de estas conversaciones y de estas luchas y de ese tejido que se va haciendo como con todos los procesos. Pues cómo soñamos el río, como un río más visible, como más parte de las dinámicas de los habitantes pues de todo el territorio de Cundinamarca. Porque pues no sé por qué está esta tendencia de pronto a invisibilizar los ríos en algunos lugares cuando realmente son trascendentales para el después, los cuerpos de agua son trascendentales para el desarrollo local de las diferentes comunidades. Entonces, ¿cómo soñar el río? Pues siendo nosotros parte de él y pues que conserve esta vida en todo su recorrido. Pues soñamos un río vivo de principio a fin. Entonces estamos hablando de interconectar el final del río como lo concebimos acá con el comienzo del río, para que de esa manera se empiece a generar no solamente conciencia, sino también recursos, porque en la medida que hay conciencia y hay recursos, la gente empieza a cuidar, porque verdaderamente está generándoles rentabilidad emocional, rentabilidad económica. Entonces creo que cuando logramos interconectarnos entre los finales, los inicios y en medio, siempre van a haber cosas por hacer con la comunidad. Nosotros desde la comunidad, el resto se va dando por añadidura. Pues cuidar el río es cuidarse a uno mismo, ¿no? Es cuidar, o sea, estamos todos como buscando ahí salvar el mundo, salvar el agua, salvar todo, pero si no empezamos por el agua que está acá, no somos agua. Es todo si no empezamos por el cuidado de esa agua, de verdad, de entender quiénes somos, cómo nos cuidamos, dónde estamos, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, si no entendemos eso, pues es muy difícil que eso llegue al río, ¿no? Entonces todo el trabajo empieza
primero por acá y luego ahí como que se va un poquito así expandiendo, como cuando ves un sapo en el agua que canta, ves como si todo eso está bien, empiezas a ver cómo las cosas empiezan a expandirse así. Entonces yo sí creo que el primer trabajo para cuidar el río es empezar otra vez a entender cómo cuidamos nuestra agua, cómo nos cuidamos, ¿no? Eso sería. Sí, también, pues, agua cristalina, ¿no? Qué hermoso sería que esa pureza y transparencia del agua se mantenga a lo largo del curso del río hasta su desembocadura, hasta que llegue al mar, ¿sí? Todo ese camino y pues como nosotros desde la comunidad y digamos desde el territorio habitándolo, nos organizamos. Ahí ingresa como la transdisciplinariedad, donde entonces las ciencias y los saberes convergen. Entonces nos organizamos no solamente ambiental, de la parte ambiental, sino también económicamente, socialmente, políticamente, y hacemos que nuestras dinámicas entren en equilibrio con el agua, ¿sí? Soñamos pues poder estar nosotros hoy acá con el río, pero soñamos poder dejarlo, poder dejar esa posibilidad para que las siguientes generaciones pues puedan disfrutar de ese río, ¿no? Finalmente la esencia de vida, el agua, fundamental el agua, entonces tener presente y dejarlo también como futuro. Esto es lo que se le entrega y qué bonito es entregártelo limpio, restaurado, vivo. Yo creo que también el río es un símbolo de inspiración, ¿sí? O sea, es como reencontrarnos, reconectarnos con cosas que por la sociedad en la que vivimos como que nos alejan de lo que está ahí, que es la naturaleza. Entonces el río también representa eso y representa como el reto de que como que revivamos esa conciencia viva, ¿sí? O sea, como que eso está ahí y sobre todo que en esos procesos de educación yo he visto que sobresale lo mejor de la gente, o sea, es impresionante. La gente, uno descubre su potencial a través de estos procesos, o sea, uno se da cuenta como parte de una sociedad que puede dar mucho más de lo que te dicen por ser hombre o mujer o por tener cierta profesión o no tenerla. O sea, estos lugares se convierten en un lugar para la creación colectiva y eso representa el río, crear, luchar, construir otras maneras. Yo el presente y el futuro del río, pues como con complicaciones, pero con una luz de esperanza, sobre todo en las personas habitantes, porque aunque ha tenido sus impactos sobre todo de urbanización en la parte media, esa misma urbe empieza a darse cuenta del poder del río, empieza a darse cuenta de la vida asociada, como pueden ser, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de la vida asociada, las aves, por ejemplo, todas las aves que se asocian al río, a los cauces, a las microcuencas, y eso nos hace ver que el río no está muerto, que el río aún sigue prestando un servicio, no para nosotros, pero para otros seres vivos, sí. Entonces también es eso, y como las personas en general, la comunidad, al empezar a convivir en estos sitios de urbanización, empezaron a lograr una resistencia respecto a las violencias contra el río, e incluso a hacer una pedagogía más fuerte acerca del río y de su posición como sujeto de derechos, que es esta nueva mirada, que es ver al río como sujeto de derechos. Entonces ahí veo un potencial. El futuro lo veo en el contexto de una segunda oportunidad que se merece el río como sujeto de derechos, para usar un término que hoy día se habitúa a utilizar, pero también es una oportunidad para que como colombianos nos apropiemos de ese proceso que nos implica estar vivos,
de alguna manera la forma como vamos a lograr recuperar el río es si todos trabajamos en equipo. No solo basta con que el Estado nos haga la planta de tratamiento de aguas residuales, si nosotros no asumimos nuestra parte de responsabilidad en lo cotidiano, en el simple hecho de saber de pronto eliminar un aceite que no se debe ir al drenaje y este tipo de cosas tan sencillas que podemos hacer desde nuestra casa y que le aportaría muchísimo al río. El uso del jabón biodegradable, por ejemplo, que en nuestro caso aquí en este territorio es todo un conflicto, ya que las grandes ciudades que nos anteceden no hacen uso apropiado de esos detergentes. Así que digamos que dentro de nuestro proceso la labor pedagógica debe ser el eje central de ese futuro del río Bogotá. Hoy aquí me doy cuenta de que el río tiene una gran vida y que él se muestra muy hermoso en su caminar, en todo el trayecto que haga, de ese tejido social y espiritual que lleva, que ese es un mensajero de los dioses, y entonces él tiene mucha vida y la están utilizando de diferentes formas. Nosotros en nuestra mala pensamiento y mala palabra somos los que lo estamos declarando muerto, pero él tiene mucha vida. Cuando yo llegué aquí al Salto de Tequendama, tenía el cabello negro. Hoy ya me cambió. Pero ¿qué es lo que me ha hecho a mí persistir en todo este proceso? Es la fuerza del amor, ¿sí? Por eso yo invito a los colombianos que nos están escuchando a que vean el río con otros ojos. El río puede que tenga problemas, nadie lo está desconociendo, pero es uno de los ríos, como vivimos al lado de él, más hermosos del mundo y que tiene unos espectáculos naturales como el que ustedes están viendo a mis espaldas. Entonces, lo único que va a salvar al río Bogotá es esa fuerza del amor que no podemos dejar extinguir. Igual es muy bonito quedarse uno viendo al río porque el río igual sigue fluyendo, igual sigue oxigenándose. Alrededor del río uno sigue viendo vida, viendo por aquí una mariquita, por aquí otro. Vimos unos cangrejitos que yo dije, eso no existe, eso es mentira. Cangrejitos ahí al lado del río. Entonces eso también da esperanza a uno como de que la vida igual se mantiene de alguna forma. Queremos un río humano, queremos un río que también además de paisaje permita navegarlo, recorrerlo, que vuelvan los peces. El pez capitán, el Eremophilus mutisi, aún se encuentra en la cuenca alta, pero está en unas condiciones de supervivencia poderosa, pero de altísimo nivel de contaminación. Hemos hecho investigaciones de contaminación de metales pesados en los tejidos y está al tope de casi toda la tabla periódica en su cuerpo, pero es resistente, aguanta. ¿Cómo me gustaría verlo? Pues bueno, ahí sí soy un poco más romántica y pues sí soñadora, y me gustaría verlo como lo vio mi abuela. A mí sí me gustaría llegar a nadar con los peces, poder meterme al río. Realmente creo que sería todo un sueño. Sé que es casi imposible, pero pues es como el sueño. Entonces lo que puede variar también esas medidas que estamos haciendo hoy, depende cuándo hacen las descargas en las industrias, depende cuándo hay más o menos caudal aquí. Sí, esto es muy importante lo que tú estás diciendo, o sea, la calidad del agua no es un parámetro estático y esos pulsos del río Bogotá los he medido mucho. Si tú te quedas en este sitio, por ejemplo, y repites lo que he hecho cada 10 minutos, cada 15 minutos, eso lo hemos hecho por 10 horas desde Villapinzón hasta abajo en varias estaciones, en 88 sitios. Tú ves una dinámica impresionante. Yo lo he llamado los pulsos del río Bogotá. Cuando las industrias no están descargando, cuando no hay descargas, el río mejora y se ve claramente, se ve en el oxígeno disuelto, se ve en la conductividad eléctrica. Es muy dinámico, es un río relativamente pequeño, entre comillas, para las descargas que recibe. Eso hace que sea muy dinámico en calidad del agua. Cuando la noche la ciudad está dormida y no hay descargas, el río mejora. Eso es lo que nos quiere decir, es la naturaleza de lo que es un río. Un río es un sistema lótico. Lótico viene del latín lotus, que significa lavado. Entonces un río, si nosotros le ayudamos al río y no hacemos las descargas y hacemos el tratamiento, etc., eventualmente el río va a mejorar. Así ha pasado en ríos del mundo como el Támesis, como el Sena, como muchos ríos. ¿Sí? Sistemas lóticos son capaces de lavarse, autolimpiarse, autolavarse.
En una zona como esta, ustedes miran las rocas, las piedras que tiene el río, pues hay muchos años que ha pasado una contaminación muy grande. Y pues este río, por ejemplo, no es fácil de dragar, no se puede dragar como un río aluvial, el río Bogotá en la Sabana, o el río Magdalena, o el Cauca. Eso quiere decir que esas rocas van a estar contaminadas pues mucho tiempo. Ojalá algún día tengamos, y muy pronto espero, agua limpia pasando por este río hermoso, por estas piedras, y eso va a tardar un tiempo, va a lavar, ¿cierto? Eventualmente, digamos, después de algún tiempo vamos a tener un río nuevamente, un río limpio, con harto oxígeno disuelto, con fauna acuática nuevamente. O sea que podemos decir que las piedras y el río tienen memoria. Tienen memoria, eso tú lo has dicho en una forma súper linda, o sea, nunca lo había dicho así, o sea, yo lo digo como un pasivo ambiental, ¿cierto? Como algo que le hemos dejado al río y le vamos a dejar muchos años de contaminación. Es una memoria que el río, ¿cierto?, va a tener de lo que hicimos como humanos, pero eventualmente va a recuperar. Sí, muy bien.